Noches. La palabra de hoy realmente es como una pregunta y esa pregunta la vas a resolver al final del mensaje. ¿En cuál grupo estás? Simplemente así. ¿En cuál grupo estás? Porque vamos a hablar de los 30, pero vamos a hablar de los 3. Y de esos 3 van a mencionarse en diferentes escenarios, pero como siempre la idea es que tú puedas ubicarte en un lugar donde tú puedas decir, yo estoy en este lugar. Así que el complemento de la prédica tú lo vas a responder al final. Cuando tú digas, y yo estoy en este lugar, o quiero estar en este lugar. Amén. Amén. Iglesia, les pregunto, todos hemos escuchado hablar del rey David. Por aquí tenemos un David, ¿cierto? ¿Usted sabe de dónde viene su nombre? Hoy lo va a saber. Así que no duerma, hermano. ¿Qué sabemos del rey David? Que fue elegido rey desde muy pequeño, era muy joven todavía y era pastor de ovejas cuando lo, lo ungieron. A mí me gusta mucho la parte en que él no iba a ser el elegido porque no cumplía con ciertas características. ¿Qué dice Cris? Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué más sabemos de David? Mató a Goliat, eso. El que no sepa que David mató a Goliat, hágame el favor, y la puerta está abierta. Pues para que la cierre y se devuelva. No se crean que los voy a despachar. Pastora, no me metan en los cuentos que no es así. Miren, lo que dicen es real. Tenía un corazón conforme a Dios, noble, valiente, esforzado. Dicen los historiadores que tenía, unos dicen que tenía 10 años y otros que tenía más o menos 13, cuando el profeta Samuel lo ungió. Y ya en esa época Saúl era rey. Luego viene la etapa en la cual él empieza a hacer esas proezas. Y yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Todos nosotros, miren, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Hubo un proceso de David ser un niño, estar en el monte cuidando ovejas, y durante más o menos, unos pueden decir 13, otros 17 años, los tiempos no están muy claros, pero fueron más o menos esos años hasta que cumplió 30 años. Vino a ser coronado como rey. Entonces lo que yo quiero que comparemos en nuestras vidas es lo siguiente. Nosotros cuando iniciamos nuestra vida somos unos simples niños y todos pasamos por esa etapa. Ahora me divertí mucho viendo a estos niños brincando y cantando, porque imagínense cuántas vidas hay aquí y todos fuimos niños. No digamos la edad porque para nada, pero es un proceso de David ser un niño a volverse un rey. Y durante esos años, David tuvo luchas, unas donde él lo tuvo que hacer solo, como enfrentarse a Goliat. Él ahí con quién le ayudó, el Espíritu Santo, mija, porque no había más. Todos saben que Goliat salía a decirles, a ver, ¿qué hubo pues? ¿Quién es el que me van a mandar pues? Y todos llegan y no, ¿quién pelea con ese man tan grande? Hasta que David salió, dijo, venga pues, que es que yo sí soy capaz. ¿Pero por qué dijo que yo soy capaz? Porque Dios lo respaldaba.
Lupe nos dice que un hombre que buscó a Dios desde muy joven. Amén. Listo, pero entonces los voy a poner en contexto para lo que va a suceder el día de hoy. Resulta que él había matado a Goliat, ya había estado con Saúl, ya se estaba convirtiendo en un hombre y Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, porque Saúl no podía ni que le nombraran a David porque ya lo había intentado matar, ya le tocó huir y en su huida se escondió en una cueva, que ya Astrid nos dijo cómo era, ¿la cueva de qué? Adulam. Adulam. Y significa el refugio, donde él se refugió. ¿Y qué pasó allí? Empezaron a llegar otros hombres, pero esos hombres no iban solos, iban con familia, con muchos problemas, porque la característica de este lugar es que primero David era el líder y fue el primero que llegó. Y era un fugitivo, pero ¿qué tenía David? Solo a Dios, porque en los bolsillos está peor que muchos no digo de nosotros, de muchos. ¿Qué tiene uno en el bolsillo? Sí, mucho las llaves. Si es que tiene llaves. Pero este hombre en este momento está en una situación muy difícil porque era un fugitivo, porque era un hombre perseguido por un rey. Imagínense cuántos hombres podía tener el rey. Cuando los ejércitos de esos momentos eran ejércitos de miles de hombres. Entonces, ¿ustedes imaginan cuántos hombres pudo tener Saúl para perseguir a David? No, eso es una cosa tremenda. Entonces, él se refugia en el desierto y dentro del desierto está esta cueva. Esta cueva está más o menos 24 kilómetros de Jerusalén. Y tengan ese datico por ahí anotado, porque ahora lo vamos a necesitar en lo que la pastora nos va a contar. Entonces, ¿a cuántos kilómetros está la cueva de Jerusalén? Y había metro, y había avión, todo era caminando o a caballo y no había skitcher, que yo sepa no había skitcher. Entonces, a pura sandalia, a callo va y callo viene. Entonces, ya estamos ubicados, ¿listo? En la época que era perseguido y estaba refugiado en la cueva. Pastora. Resulta que nosotros predicamos la palabra de Dios, pero mucha gente no va a la palabra porque dice esas historias tan viejas y yo qué tengo que ver ahí. Y eso no tiene como sentido porque es que eso pasó hace mucho tiempo y eso no es para mí, eso simplemente sucedió en ese momento y ya. Pero cada que uno va a la palabra con ese deseo de escuchar a Dios y decirle, yo quiero que me hables, en ese momento viene la palabra que sucedió hace tanto tiempo y empieza a ministrar lo que hoy vivimos y lo que hace referencia a nuestra actualidad. Por eso es que en la iglesia tradicional nos han dicho un mensaje que es muy cierto y que la palabra de Dios también lo confirma, y es que cielo y tierra, pero la palabra ahí está. Quiero que por favor, amor. Vamos por favor a Primera de Samuel. Ay, no, por favor. Primera de Samuel 22. Y vamos a confirmar que lo que nos dice Astrid es verdad. Primera de Samuel 22, ¿estamos todos? Si Sofía va a compartir pantalla, es en Nueva Traducción Viviente, ojalá. Ok.
Primera de Samuel 22 y voy al versículo 1. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían ¿qué? Tenían problemas, tenían deudas, tenían amargura. ¿Qué más dicen? Estaban descontentos, estaban endeudados, estaban embalados, estaban descontentos, estaban amargados, estaban en la nueva versión Johnny dice estaban embalados. Otra versión, ¿cómo puede decir? Estaban llevados. Listo. Estaban amargados. Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Miren, les voy a contar que todas las versiones que leí, que son un poco, todas hacen énfasis en que estaban endeudados. Y les voy a contar qué es lo que pasaba en la época cuando alguien estaba endeudado. No es como ahora que uno se esconde y dice, no le conteste, no, yo no estoy. Eso no es así. Pues a mí no. Eso soy yo. Ustedes eso no lo hacen. Pues yo lo hacía, ya no lo hago. Pero resulta que hace mucho énfasis en que estaban endeudados y resulta que es que en la época cuando una persona estaba endeudada o pagaba o pagaba. ¿Por qué? Porque le cogían sus hijos y los vendían o lo que le echaran mano y si lo cogían a él a trabajar gratis, mijo, un poco de años hasta que pague la deuda. Entonces, ojo con eso. Por eso es que hace tanto énfasis en que esos hombres estaban endeudados. Entonces, si a mí me van a coger los hijos y me los van a esclavizar o me van a coger a mí y me van a poner a trabajar gratis, adivinen qué. ¿Qué? Me escondo con David, mija. ¿A dónde es que está para ir a buscarlo? Traducción lenguaje actual dice, en el versículo 2, ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Continuó con la versión traducción en el 3. Después David se dirigió a Mizpa, a Moab, donde le pidió al rey, por favor permíteme que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en esa fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David, deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Ared. ¿En otra versión dice fortaleza o en otra versión dice cómo? ¿Lugar qué? Ese lugar fuerte. ¿Qué otra versión dice algo diferente? Ok. Y dice, las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol en tamarisco en la colina de Gibea, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos?
¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí, o sea, David, para que me mate, tal como estaba tratando de hacer hoy conmigo, hoy mismo. Entonces, Doeg, el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló. Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat, el filisteo. O sea, fue a donde los sacerdotes le ayudaron, le dieron de comer, le dieron la espada de Goliat y se fue. Vamos a mirar el escenario. El escenario es simple. Estaban como esos hombres embalados. Estaba David huyendo. Y todos se van a ese lugar fuerte, a esa fortaleza, a esconderse. Luego viene una nueva señal y le dice, abandona ya ese lugar y regresa a Moab. Ya hay una nueva dirección. Entonces el rey Saúl se sienta con su lanza en la mano y dice, ¿qué fue lo que les ofreció ese David que todos se fueron con él? ¿Qué les ofreció? ¿Les ofreció un gobierno? ¿Les ofreció que fueran comandantes? ¿Qué les ofreció? Que conspiraron en contra mía. Y ese tal David me quiere matar, así como hoy mismo se está viendo esta situación. Pregunto, ¿David quería matar a Saúl? Él se estaba escondiendo. Pero la situación de Saúl era de víctima. Era victimizarse porque necesitaba buscar la razón del por qué iba a matarlo y como no tenía, pues entonces esa era una excusa. Pero realmente quiero llegar, es que él estaba de verdad cuestionado del por qué se estaban yendo a favor de David. ¿Por qué David tenía esa unción o tenía a favor de Dios? ¿Por qué había un respaldo? ¿Por qué se estaban yendo con él? Es más, ¿por qué mi propio hijo se está yendo a favor de David? Ustedes ven, mi hijo me abandonó por irse tras David. ¿Cómo se llamaba su hijo? Jonathan. Y Jonathan realmente no era que quisiera más a David que al papá, era que veía que su papá no estaba haciendo las cosas bien y que es mejor obedecer a Dios aunque a los hombres, así sea el papá, así sea el papá. Entonces, en esta escena ya había una señal que tenía que salir de ahí. Pregunto, cuando llegamos a una iglesia, ¿cómo llegamos? ¿Llegamos en el momento en que más contentos estamos? ¿Llegamos cuando estamos muy felices? ¿Llegamos cuando estamos en las mejores? ¿Llegamos cuando estamos tristes, descontentos, endeudados, en pedacitos? Llegamos cuando ya no queremos vivir más esa situación. ¿Cuál? La que tenga que vivir, pero dice en traducción lenguaje actual, ya no querían vivir más en esa situación. Y ahí simplemente se unieron e hicieron esa unidad en esa cueva y se convirtieron en grandes guerreros fieles que seguían un gran líder. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos en una situación en donde ya hemos quizás huido, buscado respuestas. Ay, pastora, pero si yo no he llegado mal, yo llegué bien, yo estoy supremamente bien. Pero cuando tú llegas a ese lugar, te das cuenta, cuando miras hacia atrás, que sí te faltaba algo. Y que ese algo, en última, solo te lo podía dar el Señor. Porque cuando ya conoces realmente qué se experimenta vivir con el Señor, créeme que ya
cuando empiezas a enfrentar una situación difícil en tu vida, te das cuenta que sí había un lugar seguro, ¿verdad? Es decir, yo vivo bien, llego al Señor, voy a una iglesia y yo digo, pero esta gente tan lastimada, esto como lloran aquí, uy, este sí está peor que yo, uy, pero si yo no estoy tan mal, yo estoy muy bien, pero yo ya conocí un lugar, me voy y en la primera situación en que tenga que enfrentar en mi vida, yo voy a recordar que hay un lugar que un día visité, que tiene sus puertas abiertas y que allí ese lugar de refugio me va a ayudar a restaurarme. Porque no voy a estar solo. Mire la persona que tiene detrás, al lado y enfrente y mírelo y dígase usted misma, ¿usted está más embalado que yo o está mejor que yo? Mira, ¿cómo llegó usted a este lugar? Mejor dicho, mejor todavía, usted lo puede mirar y decir, ¿qué te trae por aquí, amigo? ¿Qué te trae por aquí? ¿Por qué nos reunimos todos en este lugar un sábado a las 6:30 de la tarde? Qué raro. O sea, ¿cuál es nuestro motivo hoy de estar en este lugar? Y muy seguramente tú puedes decir, hoy vengo a darle gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Hoy vengo a seguir el proceso que ya inicié. Hoy vengo a empezar un proceso que no he comenzado. Hoy vengo a darme cuenta de mi necesidad, o lo mejor de todo, hoy vengo a darme cuenta que yo no soy el único embalado aquí. ¿Sí o no? Porque cuando nosotros volteamos y miramos, decimos, wow, mi abuelita tenía un dicho, gloria a Dios por mi abuelita. Los que no saben, mi abuelita vive aquí. Decía, mal de muchos. Ahí ustedes lo dijeron, yo no. Muy bien, pero nos hace recordar que no estamos solos y que es mucho mejor cuando batallamos juntos y tenemos unidad, respaldo, compañía, tenemos ejemplos, tenemos testimonios, tenemos fuerzas, tenemos ánimo. Entonces ahora sí, con esto vamos adelantico al 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23. Y vamos a mirar el versículo del 8 al 17. Y esto se puso bueno. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano, le prestamos una, porque esto es una historia de acción. Mi amor, ¿me prestas 2 Biblias acá, por favor? Porque esta historia es como apasionante. Y cuando ustedes vean esto de pronto le sale un lanzazo por ahí, una flecha o algo, pero tiene que meterse para poder que le sepa bueno la historia. Si usted se sienta a escucharme, María José, si usted se sienta a escucharme, se va a dormir, pero si usted se mete a la película, no se duerme. ¿Estamos listos? ¿Me dicen amén? Vamos a leer. Los guerreros más valientes de David. Ocho. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. Aquí, sí, ya. Aquí les voy a hablar de que habían de los 400 hombres. Recuerden que en 1 Samuel se añadieron 400, ¿verdad? De los 400 había un grupo de 30. 2 de Juan 23. Están aquí, muy bien, los felicito. Esa era una prueba. No, pero no, es que de pronto en Juan también estaba, ya y mire. Juan se fue, él cumplió años y se fue. Bueno, muy bien. Después de la torta. Escúcheme. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. De 400 se nombran en especial. Si miran en el versículo 18 dice, ¿cuántos? 30. Pero en el 8 al 17 vamos a hacer énfasis de 3.
Entonces, recuerden que la palabra se llama ¿tú en qué grupo estás? Hay 3, hay 30 y hay 400. Vamos entonces a mirar. 3, 30 y 400. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam, el Jacmonita, quien era el líder de los 3. No, yo lo pongo más lejos. Que no, es que yo vivo animado, ¿cómo que me voy animando? Mira, los 3 guerreros más valientes entre los hombres de David, una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. ¿Ese quién fue? Jasobeam. Hay otras versiones que dan otro nombre. Señora. Hay otras versiones que dicen... Segunda de Samuel 23, en el versículo número 8. Amor, hay en otras versiones que no aparece el nombre de Jasobeam, sino que aparece el nombre de José Basebet, que era hijo de Jacmoni. El siguiente en rango entre los 3 era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Samá, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron, Leí, y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Samá no se dio terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los 3 que formaban parte de los 30, el grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en su fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Y me perdió. David 15. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Entonces los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita al Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3. Muy bien. Esta palabra la hemos predicado en varias iglesias. Nos ha llevado el Señor a hablarle al liderazgo a través de esta palabra. Y yo traía otra palabra para hoy que estaba unida a la Semana Santa. Y qué tan bonito, porque y el Señor esa anoche me dijo, no, vas a hablar de esta palabra. Y yo venía en la carretera, veníamos del Oriente, y le dije, amor, ¿sabes algo? El Señor me está diciendo que ¿por qué no predicamos la palabra de los 30 y los 3? Y él le encanta esa palabra y dijo, sí, de una, ¿qué hay que hacer? ¿Qué?
porque eso, mejor dicho, donde hay bala y donde hay, mejor dicho, espada, y eso, porque en mi casa ya no vemos esas películas de cómo se llama, que se montaban en un caballo y acaban con otros 50.000. Esas, ¿cómo se llaman? Yo no sé. No, se montaban en un caballo y acaban con otros. Bueno. Bueno, esas, unas, todos esos. El caso es que hay un tema muy importante y es que esto muestra el carácter de David, la fortaleza, esa forma de ser ese líder, que eso, mejor dicho, para donde iba, iba. Y eso, mejor dicho, pues si él va adelante, todos van detrás. Pero cuando el Señor me dijo esta palabra, yo dije, bueno, ¿y a quién le vas a hablar y por qué? Y yo inicialmente pensé que era una palabra que iba a ser dirigida especialmente a los líderes y a las personas más fieles. Pero aquí viene el Señor y me habla el día de hoy y empieza a decir, pero tengo aún para hablarles a los que están allá escondidos, pero que todavía no han salido a enfrentar su batalla. Que están escondidos, pero que no han salido a pelear. Que están escondidos, pero que todavía no han salido a mostrar realmente y hacer lo que tienen que hacer. Y vamos a comenzar. Los guerreros más valientes del ejército de David eran 3. El primero de ellos era Jazobeam, el Jactomita, quien era líder de los 3. Los 3 guerreros más valientes entre los hombres de David. Este nos menciona una hazaña importante. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos de una sola batalla. En Crónicas se relata este mismo hecho y aparecen 300, no 800. Pero el error no es porque la palabra en sí tenga una falla, sino que lo que nos dicen los estudios es que cuando ellos no tenían una cifra exacta, ellos decían un poco non. Y paisamente decían, eso eran como 800.000, así como los paisas hablamos, y eso salió y cogió la lanza y mató 800.000. Y uno dice, ¿cómo hicieron para contarlos si estaban en plena batalla? Entonces, ¿qué dicen? Había mucha gente y había muchos más que superaban el número. Número 2, el siguiente rango entre los 3 era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. ¿Qué hizo el ejército israelita? ¿Habían qué? Los filisteos eran muy tenazmente terribles. Lo vimos en la clase, los que no han ido los miércoles en virtualidad en Zoom, les invito. Pero hablamos muy fuerte de los filisteos, ¿verdad? Los filisteos eran hombres gigantes. Y no porque solamente era Goliat, eran hombres de más de 2 metros. Eran hombres muy, muy, muy grandes. Y los israelitas eran muy pequeños, normalitos. Entonces, claro que se tenían que atemorizar. Hablábamos también que los filisteos tenían armas que no tenían los israelitas, porque tenían hierro que no tenían los israelitas y tenían muchas más tecnologías que no tenían los israelitas. Entonces, por donde usted le mirara, los israelitas eran potentes y que los filisteos eran potentes y los israelitas tenían a Dios, no tenían más. Tenían sus armas y sus lanzas y sus cosas, pero no se igualaban, ni en número, ni en fuerza, ni en armas. Claro, se viene todos estos malos y cuando se viene toda esta situación, ¿qué hace el pueblo de Israel? Se pierde. Claro que tengo que hacer homenaje y tengo que dar gratitud a los líderes y a las personas. No porque nosotros nos creamos David, pero si Dios nos llamó, porque nosotros fuimos los primeros embalados entre ustedes, nosotros fuimos los primeros que Dios llamó, porque primero lo vio el embale a él, después me vio el embale a mí, y a través del embale de los dos dijeron, te añadiré otros embalados para que así como los he restaurado a ustedes, ayuden a otros a restaurar. Quizás cuando yo estaba como esas jovencitas
que están allí. Yo estaba más perdida que embolatada. Mucho. Y necesitaba mucho de Dios. Y no tenía quien me lo presentara. Y cometí miles de errores. Pero después me casé y también lo seguí cometiendo. En cambio, cuando tuve mi primera hija pensé que ya no los iba a cometer y mentiras que los seguí cometiendo. Solo hasta que conocí realmente del Señor y restauró mi vida. Y he visto la vida restaurada de muchos. Y si usted ha sentido que el Señor simplemente ha hecho algo en su vida, puede decir con libertad, amén. Porque Él hace cosas nuevas en nosotros. Y nosotros no somos ese David, pero representamos que fuimos los primeros que nos escondimos en esta cueva, que es este refugio. Y a través de nosotros se fueron añadiendo otros. Y cuando menos pensamos, ya teníamos un grupo y ese grupo fueron 30 y hay 3. Los 3 representan para mí aquellos que yo puedo voltear a mirar y están ahí al lado. Que son las columnas, que son los fieles, que son los que oran, que son los que no abandonan. Y hay un reconocimiento en pandemia cuando muchos en las iglesias se fueron y en encontrados antes fueron añadidos más. Y eso es muy bonito porque normalmente no sucede, pero porque habían líderes. Hoy hicimos una oración por Juan Pablo y Daniela. ¡Wow! ¿Qué hubiera hecho los jóvenes sin una pareja que se levante en liderazgo y diga, yo oro por los jóvenes y glorifico el nombre del Señor por sus vidas? Y yo lloraba, ahora, gracias Juan Pablo y Daniela. Y les dije, la palabra de hoy va a hablar sobre ustedes. Nanita, que está siempre ahí sirviendo. Para cada una de las personas que dicen que se necesita, que hay personas, que hay necesidades en otros, y sin hablar, dice, yo siembro en la necesidad de tal persona. Entre ellas, ya hay una ofrenda que fue una financiación que les invita al retiro de parejas y ya pagaron por ustedes. Y es anónimo. Y así, otra persona dice, yo quiero sembrar allí, yo quiero hacer allí, yo quiero ayudar a este, yo quiero ayudar a aquel. Porque lo que el Señor ha hecho en sus vidas, simplemente quieren que impacte la vida de otros. Y lo que Dios ha hecho para ser de bendición, nosotros empezamos a ser agentes de bendición para otros. Y qué tan especial que en ese momento de lucha, ¿quién empezó en la cueva? David. Y pues simplemente en ese instante que fue los filisteos y se armó la de Troya, simplemente todos se hubieran ido. Pero cuando todos se fueron, ¿quién quedó? Ese segundo que se llamaba Eleazar. Y me encanta esta porción cuando dice que juntos le hicieron frente a los filisteos. Juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército de Israel había huido. Y cuando dice, me gusta hacer la mímica, juntos le hicieron frente, vengan por favor para acá. Y dice que le hicieron frente. Tú le haces de frente y tú le haces de frente. Y tú eres David. Y cuando la situación está mal, Eleazar está ahí haciéndole frente. Y yo le estoy hablando hoy aquí a matrimonios y a parejas. Porque cuando la cosa se pone mal, tú vas a saber realmente quién es tu pareja. Porque simplemente tú empiezas ahí a bolear espada. A ver, volea espada. Y empieza a volar. ¡Volea espada! Nada. Ahí ella puede tener 2 opciones. Y ella puede decir, esto aquí se puso peludo, parcero, nos vemos bien y hasta luego.
¿Cómo él va a tener ojos aquí? Y mientras él está peleando aquí con otro, venga Filisteo para acá. Se viene ese filisteo grande, ay, y cómo es que si usted está encartado, y entonces, y aquí viene otro más grandote también, Andrés por aquí, y entonces por el otro, y dele. Pero cuando ustedes realmente se hacen juntos, pero dice de frente, sí, de frente es porque se están enfrentando, pero a mí se me ocurre de frente como cada uno poniendo la cara. Y esto es muy importante. Sí, nos hace de frente, vamos enfrentando, pero cuando hay dos y los dos estamos haciendo de frente, esto se manejaba mucho en batalla. Esto es una posición de resguardo y se llaman escuderos. Y hay matrimonios que cuando se pone mal la situación y en pandemia, sí que esto pasó. Hay crisis, enfermedad, hay deudas, hay. Yo le digo a mi esposo que él va a ser un hombre rico y famoso. Ya lo está en proceso. Y yo le digo, no te olvides que yo estuve ahí en tu retaguardia. No te olvides que yo no te abandoné cuando estabas en esa cueva de Adular endeudado. Pero mientras tanto yo le digo, pórtese bien, pórtese bien. Ahí vemos la necesidad de la lealtad y de la fidelidad. Pero esta mañana orábamos y el Señor nos decía, ¿podemos realmente, escuchen esto, salir a la batalla con alguien en quien no confiamos? Yo quiero salir a la batalla con personas en las que yo confío, pero también si usted está lidiando una batalla con él es porque usted sabe que no le va a traicionar y que usted no le va a traicionar a ella, porque usted está dando la vida por él en esa retaguardia. Lo mismo usted. Y en el matrimonio, pero también en las amistades. Y si vamos a venir a una iglesia, es porque entendemos también que necesitamos orar unos por otros. Y cuando él está mal, pues correse un poquito para allá, tranquilo. Cuando él está mal en una iglesia, me encanta porque él está lidiando con luchas que no son carnales, quiere decir no son de esta tierra, no son de este plano, sino que son luchas espirituales. La palabra en Efesios 6:10 dice que nuestras luchas no son contra seres humanos o no contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales. Entonces, él llega aquí y él está batallando solo. Y son filisteos porque los chuquiparceros son grandes. Y si usted les ha abierto la puerta, se van siendo más grandes. Y si usted le ha dado autoridad y poder, se van haciendo grandes. Ustedes saben que las deudas son espíritus de ruina. La deuda usted la ve en el mundo material porque usted está embalado, pero eso son espíritus de ruina y se apoderan de uno. Los divorcios son espíritus que entran en los hogares a través de la lujuria. Y así sucesivamente, yo le puedo nombrar aquí muchos chupiparceros, pero cuando él llega, es muy bonito porque decidimos orar por él. Entonces, cuando estamos orando por él, ya no solamente es una lucha de acá, sino que ya yo me paro acá, ya otro se para aquí, ya otro se para aquí, y cuando vienen a atacarlo, ya no está solo. Él ya tiene con quién batallar. Y yo hoy como David puedo dar gracias en que hemos pasado tiempos muy difíciles. Ya se pueden sentar. Ya ganaron la batalla. Ya les dieron la victoria. En tiempos de crisis, enfermedad, y yo hoy glorifico el nombre de Dios porque hemos estado en situaciones muy difíciles. ¿Y saben una cosa? ¿Saben qué le dijeron al pastor? Yo estuve en clínica durante un año en procesos muy difíciles y hubo varias personas y se le acercaron al pastor y le dijeron, pastor, no nos llame a invitados, predique usted, que usted es nuestro pastor y queremos que usted nos pastoree. Y darle honra en ese momento al pastor fue haberle dicho
Dios te llamó para que estuvieses aquí, pelea por nosotros. No nos abandones, que nosotros vamos a pelear contigo. Tú no nos dejes solos, que nosotros no te estamos dejando solo a ti. Y no están solos, amén. El siguiente rango era de los 3, Eleazar, hijo de Adonai. Vuelvo a repetir, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos. Y resalto, cuando todo el ejército torcido se había huido. ¿En ustedes no dice eso? En la mía sí. Cuando todo el ejército torcido, cobardes, se habían ido. 10. Siguió matando a filisteos. ¿Quién? Eleazar. Hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. Escuchen esto. ¿Qué es la palabra sino la espada? La oprimió tanto que se le adormeció tanto la mano que ya no era capaz ni siquiera de soltarla. Dice que no podía. Eso lo boleaba y boleaba y boleaba y dele. Ahí dice, siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. ¿Vieron que si eran torcidos, parce? Pero, ojo a esto, ¿quién le dio la victoria al Señor? ¿Qué tenía que hacer Eleazar? ¿Cuál era la posición de él? De batalla. Tu posición hoy no es de acostarte a dormir. Tu posición no es de quejarte. Tu posición no es de simplemente ir a decir, ya me morí, vengan por mí. Tu posición no es de sentirte que ya no tienes más opciones. Tu posición no es esa. Tu posición es que te levantes, que batalles, que tomes tu espada, que es la palabra de Dios, que hagas la mejor batalla que tengas que hacer, no importa cuán cansado estés. Dios conoce que estás agotado. Dios conoce que ya no puedes más. Dios sabe que ya estás rendido, pero la victoria no es tuya. La victoria es del Señor. Amén. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¡Ay, ganaron! Ahora sí, hay botín, vamos. Y regresaron solo cuando había botín. Y yo siempre les he dicho, iglesia, peleen las mejores batallas, esfuércense, porque van a llegar tiempos de recompensas. Y asegúrese que su nombre esté ahí en esa lista, porque es muy triste que tú no hayas peleado la mejor batalla y quieras simplemente ir a recoger las bendiciones. Hay un meme por ahí para los más románticos. Hay un meme por ahí para los más románticos que dicen, ustedes me ayudan, yo no lo tengo bien, lo voy a parafrasear, pero dice algo como, que no esté conmigo en las buenas, que no haya batallado conmigo en las malas. Algo así, no, solamente yo lo he visto. ¿Sí? Pero, ¿cómo más o menos dice ahí? no, pero es que aquí la pastora sí necesita ayuda. ¿Cómo les parece que cuando la iglesia está en la buena, cuando hoy viene el profeta Julanito a traer bendiciones y a dar palabra, eso nos van a echar bendiciones por todos lados? Adivine qué pasa en la iglesia. ¿Vienen a recoger qué? El botín. Llegaron los israelitas a recoger el botín. Esa es la parte cuando hay bendición, cuando hay regalos, cuando hacemos en la primicia. ¿Cuántos han ido a la primicia que no los volvemos a ver en todo el año? Y no es por tirárselas a ninguno, ni a ninguna, pero de que los he visto, los he visto. Hay bendición, hay primicia,
Ah, no, yo me aseguro todo el año, espera, mira. Y allá llegan y aterrizan los israelitas. Entonces, muchachos, vean que la palabra sí nos muestra la realidad. Pero ¿quién estuvo en la batalla? ¿Quién sudó? ¿Quién volvió espada? ¿Quién oró? Ustedes no saben las mejores batallas. Miren, yo a veces pienso cosas que no digo, pero él las dice. No crean que yo no pensé lo que él dijo, pero yo soy más prudente. Ahí en ese cuartico de guerra, en intercesión, los sábados a las 4 de la tarde, ahí oramos por toda la iglesia. Ahí oramos por los jóvenes, por los matrimonios, oramos por los que están pasando enfermedad, por los que están necesitando milagros creativos. Si tenemos nombres, los damos, si tenemos y empezamos y batallamos. ¿Quiénes? Las personas que están y se atreven a eso. Dice 12. No. ¿En dónde voy? 11. El siguiente en rango era Samá, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. Estamos hablando del tercero, ¿verdad? Y los filisteos volvieron otra vez ¿a qué? A atacar ese campo lleno de lentejas. ¿Y qué hizo el ejército israelita? Volvió a huir. Pero Samá no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio. ¿Cuándo vienen los enemigos sino cuando hay cosechas? Ay, o sea, si no hay nada que recoger, ellos no se aparecen, pero si hay cosechas, ellos vienen y atacan. Y ahí es donde ustedes dicen, pero yo no sé, pastora, yo estaba tan bien. Y cuando menos pensé, eso me dijo. Es más, usted todavía no tiene la cosecha, pero el enemigo ya sabe que usted la va a tener. Y antes de que usted la tenga, ya en ese momento lo están atacando para que usted no recoja. ¿Cómo les parece que el enemigo sabía que encontrados por Jesús iba a existir? Y quiso que nos divorciáramos, mi esposo y yo, y hasta que yo me suicidara. Pero no fue por una filistea. No fue por una filistea. Pero sí venían los enemigos a atacar las cosechas. Y la cosecha son ustedes. La cosecha son ustedes. Ustedes son esas almas por las que Cristo murió. Y son los que Dios está recogiendo para su viña. Amén. Y ustedes en esa cosecha, y antes de que viniera la cosecha, entonces yo ya estaba por ahí que me le tiraba un carro, y yo ya estaba que no quería vivir, y yo ya estaba más embalada que un chucho, pero yo decía, ¿pero por qué? No teníamos nada, era la cosecha que se venía. Pero ahí, ¿saben qué dice la palabra? Que Samá no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Cuando yo les digo que Samá no cedió terreno, es porque se paró y les dijo, ¿sabe qué? A mí no me importa que ustedes vengan por nada. Yo de aquí no me muevo y no me dejo atacar, no me dejo sacar nada. Yo de aquí no me dejo que usted venga por mí ni por nada mío. Porque yo estoy aquí y mientras yo esté aquí hay quien defienda. Y cuando dice no se dio terreno, es que venían, pero yo no les permito entrar. Y si vamos a ver al 11º mandamiento, yo no sé si usted Biblia tiene, su mandamiento 11º, dice no dar papaya. Y si lo vemos más espiritual, dice no abra puertas al enemigo, porque él va a venir por usted y por su cosecha y por su familia, y va a venir por su salud, por sus finanzas, va a venir por todo lo que tiene. Pero si usted le cede terreno, no es sino que usted le haga, ay, mira, vino, ahora sí. Si usted le cede terreno, es que cuando vengan, usted esté por allá, y no se dio cuenta
Ya se le metieron a la casa y usted está para más, o esté distraído. Cada vez el enemigo más adentro de su casa y usted por allá jugando parqués y dominó en la esquina. Distraído, es que el enemigo ya está metido en las puertas de su casa y usted todavía está canaleando a ver qué serie ve. Y entre más 6, 18, porque yo les digo una cosa, ahora ni siquiera 13 más sirve. Ese Netflix 13 más es peligrosísimo. Yo no soy capaz con un 13 más. Yo soy Sofía, busque 7 más. 7 más, no, eso no, un contenido, 13 más. Yo digo, bueno, 13 más, cuando uno hace escenas y uno dice, el niño, tápelo. El niño. Sofía, ¿usted qué puso? Mamá dice 13 más. Y yo dije, güey, madre, ya esto es que este contenido no es para mí, ya esto no me da. Usted está abriendo puertas. Y cuando usted está ya embelesado haciendo lo que no es, está cediendo terreno. Entonces, adivine por qué viene, por sus cosechas. Y usted no está en el lugar donde tiene que estar. Y eso hace que vengan y ceda terreno. Pero lo peor de todo, usted casi que los invitó y les dio cafecito y les dijo, vengan muchachos, ¿qué necesitan llevar? Yo aquí tengo una buena cosecha. Y dice que el Señor le dio la gran victoria. Entonces en el primero vimos una gran valentía. En el segundo una lealtad y una resistencia. Porque yo veo una resistencia en Eleazar con su espada. Pero en el tercero yo veo una posición de permanecer. Cuando dice no ceder, es de saber cómo no permitirle al enemigo que entre. Ya para ir terminando, en el 13 dice, cierta vez, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Reafim. Los 3 que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendientes a la cueva para encontrarse con él. 14. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita al Señor que la bebas, clamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos ejemplos son la hazaña. ¿Qué dijo David? Qué rico un vaso de agua. Él le dijo a los 3 que fueran a traerle el agua. Él puso en riesgo, los líderes, él puso en riesgo y les dijo, vos, Eleazar, vení. Pues, ¿por qué no me traes una agüita de allí tan buena que es que tengo una? Acuérdense en cuántos kilómetros había. A pie. O sea, ese deseo no era cualquier deseo. Pero no le dijo, escuchen, a nadie, él simplemente dijo, quiero. Y ellos dijeron, yo voy. Vamos, ¿o qué? Hágale. No, y usted, no, listo, hágale. Camine, vamos los 3. Y yo tengo para decir esto aquí varias cosas. La primera, cuando nosotros llegamos a esta iglesia era un taller de mecánica. El piso era manchado, totalmente feo, lleno de huecos, oscuro hasta donde ya no más, lleno de humedades, una cosa realmente fea. Pero el Señor le puso esa visión a mi esposo y él lo vio en el espíritu y dijo, amor, aquí no ves la iglesia. Y yo, ¿en dónde?
yo no veo nada. Sí, miran el espíritu, amor, y el espiritualazo que soy yo. Él no es que el espiritual soy yo. Y yo no tenía, ese día se me durmió el espíritu. Y yo no veo, y me decía, sí. Y le cuento que vinimos, se lavó, se limpió, tengo fotos, tengo registro. Un día hubo quien cómo se pusiera al piso. Un día en un ayuno el Señor le puso a alguien muy especial en esta iglesia. Le dijo, pastora, nadie se lo dijo. El Señor me muestra una tarima así, así, así. ¿Puedo venir a ponerla? Hágale. Y después habían aquí trabajadores. Esa persona, lo reconozco, no tenía en ese momento muchos recursos, pero con lo que tuvo, lo hizo. Y muchos vienen aquí, lo que más le gusta la tarima más que... Y así sucesivamente alguien dijo, aquí hace falta esto, aquí hace falta aquello, pongamos no sé qué, y en fin. Pero cuando ha habido deseos en el corazón de nosotros, no es ni siquiera para nosotros, muchas veces es para glorificar el nombre de Dios. Y eso sucedió con David. Su deseo no fue para él, sino que al ponerlo, mire que no la bebió. Él la ofreció como sacrificio agradable para el Señor. Ahora no vamos a ver a David, vamos a ver a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una relación con Dios tan estrecha y tan bonita que Dios dice, cuánto me gustaría que mi hija recibiera una bendición a través de la palabra? Y tú puedes sentir en tu corazón, voy a ir a orar por ella. Muchas veces Dios no te tiene que decir nada, solo basta que tú escuches los deseos del corazón de Dios para actuar. En últimas, para glorificar a Dios. Nadie le dijo a la persona que sembró en ellos en el retiro, ay, es que ellos no tienen, o sí tienen, pero no sé, pero quizás, ¿por qué no le damos? El Señor dijo, ay, cuánto quisiera que Brian y Eliana fueran a ese retiro. Me gustaría tanto. Y vino alguien y dijo, Señor, yo te concedo ese deseo. Yo voy y lo hago. Así. Muchas cosas que nosotros hacemos no son para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. El problema es que yo no sé si estamos en el grupo de los que cuando las cosas se ponen mal, tú huyes o si te quedas enfrentando. O peor aún, cuando el botín no está aquí, sino que está en otra parte, entonces ya no se quedan aquí porque se van para donde está el botín. Y aún el enemigo puede atraerlos porque hay botín en otras partes. El corazón del hombre está atraído por lo que le seduce y casi siempre llama la atención por lo que está visible. El mundo de los egipcios era muy aparente. El egipcio estaba lleno de apariencias y de lujos. Los israelitas no, los israelitas eran cultivadores. No quiere decir que no sean prósperos, pero cultivaban, sembraban y tenían animales. Es muy distinto toda la vida al nosotros anhelar el imperio o anhelar el producir para que yo coma y coman otros. Es diferente el sembrar que simplemente poner a toda la gente a construir una estatua para que adoren o una gran pirámide. Yo hoy doy gracias a Dios porque hablábamos de Juan Pablo y de Daniela, ¿verdad? Y simplemente decir, ¿qué vamos a hacer con estos jóvenes? Señor, por favor, porque en oración se lo pedimos, añade a esta iglesia líderes que por favor levanten jóvenes. Estamos necesitando jóvenes. Y de un momento se levanta Juan Pablo, se levanta Daniela y dicen, yo quiero estudiar pastoral juvenil, vamos a servir en la iglesia, queremos ayudar a los jóvenes. Qué bonito. Qué bonito que simplemente alguien venga y diga, está sucio el piso,
voy a barrer. Y hay una adoración, un grupo de personas que están queriendo trabajar para adorar al Señor. Quizás porque escucharon esa voz del Señor que les dijo, qué rico que en mi casa se alabe, se adore y haya quien toque esos instrumentos. ¿Ustedes creen que el sueño de Dios no es ver a un Juan Manuel ahí después de tantos años de esfuerzo tocando la batería? Y muchos de los que se han esforzado por fin venir a establecerse en este lugar. Ahora, para las personas nuevas, quiero decirles, tú viniste a este lugar hoy para que la palabra del Señor te impactara en esto, en tu corazón. Dios te dice, como se le dijo a David, deja de estar ya en ese lugar, sal a pelear tu batalla. No te escondas más y pelea la batalla que tienes que pelear. Tienes dos opciones: te sigues quejando de la situación, llorando y lamentando lo que estás viviendo, porque estás endeudado, no quieres vivir más, porque estás triste, porque estás abatido, o decides levantarte y decir, yo me uno a este grupo de guerreros, levanto mi espada y dígame en dónde es mi lugar, porque voy a enfrentar los enemigos que nos están acechando. Ya no es tiempo, el Señor te dice, de que sigas batallando solo. Por mucho tiempo aquí hay personas que solitariamente se quedaron allí batallando. ¿Cómo me confirmó el Señor a las 4 de la mañana que esta palabra sí era? Porque yo le decía, pero Señor, yo no tenía otra. Y el Señor, no, ¿qué es esta? Pero Señora, y me dice el Señor, ve a tu celular. Ahí te voy a confirmar. A mí me confirma el Señor en los estados. Y yo dije, bueno, Señor, algo va a salir, un versículo, algo espiritual. Y yo empecé, ¿dónde está, Señor? ¿Qué me vas a mostrar? Y hubo un estado que no era espiritual y aparece un lobo y dice, no imitemos del lobo la fuerza, sino el trabajo en equipo. Yo dije, los 30, los 3, sí, esta es. Ahora, el lobo cuando está herido se va a lamerse sus heridas solo. No me moleste, no me toque, no me mire, yo no quiero nada. O se esconde simplemente y no vuelve a aparecer más nada. Pero el Señor te está diciendo, mira la posición de un lobo que puede ganar más batallas, es cuando tú coges y miras, estás aquí parado y ves uno y dices, ¡jue madre! Ya no hay uno, hay 10. Porque si tú ves un lobo es porque ya hay uno allí, otro allí, otro allí. Yo quisiera que si el enemigo se enfrentara a encontrados, no viera a uno, viera a muchos rodeándolos y diciendo, ahí momentico, nosotros no vamos a ceder el terreno para no dejar ni permitir que ustedes vengan a llevarse en las cosechas. Deja de lamerte como ese lobo solitario y mira que a tu lado hay otros que están pasando por situaciones similares. Los jóvenes que creen que no les entiende nadie, los jóvenes que dicen, ¿quién me puede entender a mí? Nadie. Hay otros jóvenes que están pasando por la misma situación o quizás ya la pasaron y hoy te quieren hablar diciéndote, hey, sal de ahí. Yo ya salí. Para los matrimonios, si no aprendemos a que la unidad está en ustedes y que si ustedes no se unen a batallar, el enemigo trabaja, es en la división. Ahí es donde está. Pastora, pero yo no tengo pareja, yo no tengo casado, yo no soy que entonces me embalé. No se embaló. Déjese, venga y oramos por usted. ¿Qué tal si guardas tus Biblias? Vamos a orar y vamos a ministrar esta palabra hoy. Quiero que escuchen esta canción, solamente que la escuches. No vamos a poner la letra, sino la parte que está ministrando. Y si apagamos luces y no se me duerme, si te vas a dormir, te levantas, por favor. Dios hoy quiere sanarte. Hoy quiere decirte, mira,
Las deudas es una enfermedad que nosotros mismos hemos adquirido. Lo peor de todo es que nadie nos enfermó, nosotros nos endeudamos. La soledad muchas veces es una enfermedad del alma. Hoy quiero hablarles de enfermedades del alma, porque estos hombres llegaron a la cueva de Adulán enfermos. Y hoy quiero decirte, si ya tú saliste de ahí, este es el tiempo en que enfrentes batallas por otros. Hoy quiero dar la gloria por una nana. Hoy gracias, Señor, por doña María Eugenia, por don César. Hoy gracias por Maritza. Gracias por los que entran allí en ese cuarto de guerra. Gracias por los intercesores que sacan sus espadas. Gracias por los que se levantan a las 4 de la mañana los martes a orar unos por otros. Gracias porque tú has librado batallas y Dios te ha dado victorias y hoy dices, yo quiero orar por los que necesiten. Hoy bendigo, Señor, a una Heidi, a unas Aridis, a mujeres que están fuera del país, pero si tú las llamas, estás ahí o para orar. ¿Cómo no traer, Señor, a este lugar a una Astrid Tamayo, a una Carolina que por más de 10 años, 7, 8 años, han sido escuderas? Y cuando ha habido guerras y batallas, ellas están con sus arcos, ellas están con sus espadas. Hoy las bendigo. Hoy bendigo a los que oran, interceden. Hoy bendigo a los que se preocupan por otros. Hoy bendigo a los que han dicho, no están solos, pastores. Pero también les digo, aquellos que están pasando por problemas y situaciones, Dios les está hablando y les dice, si tú me permites, yo puedo sanar esa área de tu vida. Es necesario que tú traigas esa sanidad, pero que no sigas peleando solo. Vamos a escuchar esta canción. ¿Y qué tal si tú ahí le hablas al Señor? ¿Y en qué grupo estás? ¿Eres de los que vienes de un lado a otro? ¿Eres infiel? ¿Y aún con tu pareja has sido infiel? ¿O eres de los que quieres ser leales y dices, aquí me quedo? Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu piel. Yo cantaré con un corazón agradecido porque tú sanaste mi interior. Me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida, ven, tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Pero que Dios te dice, no hagas frente solo, porque los filisteos se han tomado terrenos en tu vida. Hoy queremos orar por ti. Hoy queremos decirte, aquí hay un par de guerreros que no están solos, porque un día el Señor llamó a otros valientes para que se unieran a este propósito. Y para tu gloria estamos aquí para servir, Señor, a quien lo necesite. Derramaste tu vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu
y dejo a Dios ahí enfrentándose solo. ¿Qué tal si tú le dices hoy: yo quiero, Señor, ser un guerrero tuyo, y yo quiero Señor, ser tú eres parte el de los refugio 30 y de los de 3? nuestro corazón? Tu palabra dice que anda en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite. Y yo te doy gracias, Señor, porque tu bálsamo de amor se derrama hoy. Tu bálsamo de amor me sana, me restaura, alivia el dolor, sana el dolor del luto que había por la pérdida. Y tú traes, Señor, el gozo de tu presencia, me llena el deleite de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Que le ayuden a pelear las batallas a los que hoy están aquí necesitando ayuda. Gracias te damos, Señor. Tu bendición. Yo simplemente te voy a pedir un favor. Gracias te damos, Señor. Ahí donde tú estás, deja tus cositas al lado y vamos a despojar sillas y vamos a quedar solamente de pie. Es decir, nos ponemos sobre nuestros pies, y si podemos recoger sillas, recogemos sillas. En este momento terminamos grabación y cerramos grabación, y gracias a las personas que nos ven por diferido. Les invito a todos los valientes, a todos los guerreros, a aquellos fieles, los que hoy puedo glorificar el nombre de Jesús por sus vidas. Gracias a los que se han sumado, a los que han dicho: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias por los que no son indiferentes. Gracias por los que son sensibles a la voz del Espíritu. Gracias por los que pueden conmoverse en las necesidades del pueblo. Gracias por los que saben que hay un lugar, Señor, en el que se habla de tu palabra, pero que también, Señor, es un lugar de refugio para otros. Gracias, Señor, porque le has hablado a personas en esta noche para que vengan y sientan que no son los únicos que están pasando por situaciones difíciles. Gracias porque hoy pueden ver a personas aquí o que están pasando o que han pasado por situaciones quizás más difíciles. Tú puedes decir: yo siento dolor porque tuve una pérdida. Tú no sabes que la persona que está a tu lado pudo haber perdido a alguien hace muy poco y le esté pasando el mismo dolor que tú tienes, pero que hoy está fortalecida en Cristo. Tú puedes decir: pero es que nadie me entiende, pero el Señor te ha dicho tantas veces: pero entonces, ¿por qué no me dejas que yo te entienda? Porque yo quiero es que tú seas quien me escuche. Me hablas, pero yo te hablo y no me escuchas. Quiero decirte, iglesia, si tú quieres que oremos, simplemente las personas que digan: